Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ramos. Voy a exponer sobre la introducción a la inteligencia artificial y a los sistemas expertos. En este orden de ideas, también en vista del ensayo que se realizó, yo escogí este tema, sistemas expertos de medicina clínica, en donde consta de cómo podemos implementar los sistemas expertos que utilizamos inteligencia artificial para razonar de modo más estructurada que el ser humano para en el caso de diagnóstico y tratamientos médicos, en el caso oncológico, tratamiento de temas de cáncer. En este orden de ideas, la evolución de los sistemas expertos viene siendo buscar soluciones a problemas complejos de manera matemática, ¿ok? Que se busca para, de una manera u otra, solucionar un problema. En este caso, en la ciencia médica, esto está muy avanzado, ¿ok? Donde dice aquí, vamos a definir, un sistema experto es un programa que resuelve problemas usando conocimiento, emulando el razonamiento humano, de acuerdo a Russell y a Knight. Asimismo, uno de los componentes fundamentales de un sistema experto se estructuran en módulos interconectados, en donde se requiere una base de conocimiento, donde hay una base de datos, en donde se puede trabajar y depurar la información. Asimismo, se requiere la adquisición de conocimientos para que sea un aprendizaje de modo automático, que solo hay programas de la IA que hacen ese tipo de análisis. Asimismo, se requiere una interfaz de usuario donde el médico pueda tener accesibilidad y facilitar la información y recepción de sugerencias. ¿Ok? Asimismo, tiene que tener un motor de inferencia, en donde se requiere un mecanismo de estructura de un razonamiento, encadenamiento, de hacia adelante o hacia atrás para evaluar hipótesis. Tiene que tener una memoria de trabajo, donde se almacena otros casos o casos específicos en relación al tema que se quiere investigar, sobre la información clínica, sobre esa enfermedad, sobre esa patología. Y tiene que haber subsistemas. Subsistema está el sistema y subsistemas sobre esa área en específico, ¿ok? Aumentando aumentando la credibilidad del usuario en el uso de esos sistemas médicos. Vamos a hablar sobre los sistemas expertos y sistemas tradicionales. Okay. El sistema experto, el sistema tradicional son algoritmos rígidos y protocolos predefinidos, es decir, son comandos ya establecidos y protocolos ya predefinidos ya por el usuario. Okay. La salida siempre va a ser uniforme, limitada en casos, o sea, es decir, son comandos, solamente en líneas de comando donde nada más se estructura para hacer una instrucción dada. Operan en forma determinista de manera secuencial y actualización lenta y costosa, obviamente, porque son sistemas que tienen licencias y obviamente eso requiere un gasto adicional por parte de la empresa que vaya a contratar esos servicios. Y solo muestran el resultado, más nada. En cambio, el sistema experto son reglas flexibles, se utiliza códigos de software libre donde se pueden implantar estos sistemas y se utilizan múltiples escenarios. Es decir, se puede trabajar de manera más amigable y de acuerdo a las necesidades del usuario. Replican razonamiento humano, plantean hipótesis porque obviamente emplean esquemas de razonamiento, ¿ok? Para que de una manera u otra complemente al razonamiento humano. No es que lo va a dejar, sino lo complementa, ¿ok? Es un reforzamiento. Y se actualiza constantemente y favorece el aprendizaje de estos sistemas expertos. Las herramientas de desarrollo para sistemas expertos médicos se hacen con herramientas generales y específicas, obviamente en el sector salud. Están estas herramientas, el CLIS y el YES, son herramientas informáticas útiles para implementar reglas de diagnóstico y tratamiento. El Stanford facilita la construcción de ontologías médicas e integración de sistemas de referencia, como SNOMED-CT, OpenEHR y Arden Syntax, modelado de registros electrónicos inteligentes y lenguaje especializado para emitir alertas clínicas. El DXPlan MGH asiste a médicos en la elaboración de diagnósticos diferenciales
y el IBM Watson Health, herramienta híbrida que usa Machine Learning para tratamientos personalizados, exactamente en el área oncológica, por supuesto. En efecto, las nuevas tecnologías que impulsan la medicina experta, tenemos el aprendizaje automático que a través de Machine Learning, que la que hace es analizar grandes volúmenes de información de datos clínicos de otros pacientes, aumentando la precisión diagnóstica. La Big Data y analítica predictiva que permite predecir de una manera u otra a través del diagnóstico del paciente cómo va a ser ese comportamiento de esa enfermedad, ¿ok? De esa enfermedad o esa patología que tenga. Procesamiento de lenguaje natural, PLN, mejora la interacción y permitiendo consultas en lenguaje cotidiano estructurando el texto médico. Claro, el texto clínico es un texto muy técnico, lo cual se requiere de una manera u otra transcribirlo al lenguaje cotidiano para que lo entienda el paciente. Y computación en la nube facilita el acceso remoto real a los sistemas cruzados para entornos rurales. Bueno, computación en la nube y plataformas como en servidores como Microsoft Azure, que permite trabajar con todos estos sistemas de inteligencia artificial guardados en la nube, para que se pueda trabajar, el médico pueda trabajar en entornos rurales. ¿Ok? Bueno, en este orden de ideas vamos a hablar de este caso, Watson o Oncology. Es un ejemplo real donde se utiliza la inteligencia artificial para asistir en toma de decisiones oncológicas, en casos de estudios de cáncer, entrada de datos. Se recibe la información demográfica clínica de ese paciente, el historial clínico de ese paciente, donde se hace el estudio tumoral, la histología, su historia previa, resultados de laboratorio e informes de imágenes, en este caso biopsias, radiografías, tomografías, etc. Asimismo, el procesamiento. Un procesamiento de texto un PLN para estructurar el texto clínico y comparar el caso con su base de conocimientos, guías y literatura curada con otros casos de respectivos pacientes, de otros pacientes con esa misma patología. Y la salida y sugerencia es generar opciones de tratamiento priorizados, con justificación y referencia de evidencia, o sea, es decir, que jerarquiza los órdenes de tratamiento de manera secuencial para que ayudar al médico para poder establecer la posibilidad de cura de ese paciente. ¿Ok? Acuérdense que el sistema es un apoyo, más no puede ser un reemplazo jamás de lo que dice el médico. Lo que hace el médico es revisar y ajustar y ajusta la decisión final sobre ese caso de ese paciente. ¿Cómo se maneja este flujo de trabajo de la parte oncológica? A través del ingreso de datos, a través se introducen los datos del paciente, la edad, las patologías, panel genómico. Panel genómico es sus antecedentes genéticos. Se hace el test de normalización donde el motor convierte el texto libre a campo estructurado sobre ese patología en específico, por lo menos adenocarcinoma, no microcitoso. Si es ese caso, ¿cuáles son la literatura en relación a eso? Búsquedas y sugerencias. El sistema busca recomendaciones aplicables y propone oraciones terapéuticas basadas en guías. Hay guías médicas como la ASCO y la NCCN, que lo que busca el sistema es agrupar todos esos casos de ese tipo de adenocarcinoma en otros pacientes, y lo que hace es buscar una semejanza o unas diferencias en relación a esa patología de ese paciente. Y la revisión humana, donde está el equipo multidisciplinario de médicos, revisa las recomendaciones y discuten factores dados por el sistema y decide el plan final de tratamiento médico sobre ese paciente. Seguidamente, todo sistema experto tiene su evidencia, riesgos y limitaciones. Los sistemas expertos mejoran a la herencia a guías y reducen errores. Para enfrentar desafíos de implementación, obviamente, para implantar un sistema experto, ¿ok? Tiene los beneficios, riesgos y limitaciones. Entre los beneficios están, se puede crear una guía clínica especializada en relación al tema oncológico sobre estos casos. ¿Okay? Es como una guía, como un paso a paso para que el médico se guíe. Reduce errores de prescripción médica, por lo menos tratamientos de quimioterapia, radioterapia, etc. Acelerar los procesos de atención de esos pacientes y seguimiento
y además una alta concordancia en las decisiones de esos equipos médicos en muchos casos, porque eso se somete a un comité médico y los comités médicos deciden sobre ese caso en particular cómo hacer el tratamiento respectivo. Como todo sistema experto tiene sus riesgos y limitaciones, yo diría la falta de conocimiento y la falta de entrenamiento sobre estos sistemas pueden no, de manera u otra, apoyar a otras comunidades o a otras poblaciones con ese tipo de patología, es decir, el desconocimiento, la omisión. Y también puede haber errores por datos malos, también errores, una alta probabilidad de errores, donde está la información incompleta o mal estructurada, produce recomendaciones erróneas. Claro, si la información está mala desde el principio, si el paciente no da la información correcta, obviamente el sistema va a generar errores y va a ser un diagnóstico incorrecto. Y la sobrecarga sobrecarga de confianza, es decir, los médicos tienen que validar esta información que le da el sistema experto, la inteligencia artificial, ¿ok? No irse solamente por una receta de manera tecnológica, sino tienen que ir a su comprobación científica y sobre otros casos, sobre el tratamiento de otros casos de otros pacientes. Y la escasa evidencia de impacto en la supervivencia del paciente, es decir, si el paciente no, o sea, si ha habido otros casos en donde la implantación de este sistema, cómo ha influido en la supervivencia del mismo. Y como conclusión tenemos, ¿los sistemas expertos son una contribución relevante en la medicina? Sí, porque ofreces diagnóstico y recomendaciones de un alto grado de personalización, a la cual supera los métodos tradicionales, hay una pronta respuesta sobre esa patología del paciente y se procede inmediatamente a implantarlo a través de herramientas como la Machine Learning, la Big Data y la programación de lenguaje de texto, lo convierten en los indispensables. ¿Ok? Sino lo que hace es, los sistemas expertos es potenciar su capacidad de decisión, resultando una atención más precisa y fundamentada. Y más en este tipo de patología que el tiempo corre contra la vida del paciente. Por eso es que estos sistemas son fundamentales en, en el diagnóstico preventivo y a la vez el seguimiento y control de esta patología sobre el paciente. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por esta exposición. Feliz tarde, espero que les haya gustado. Bendiciones para todos.